Me acuerdo yo que el que estaba, ¿verdad?, a cargo del punto me dijo: un muchacho como tú yo estoy buscando, muchacho responsable, yo veo que tú no tienes vicio ni nada. Y yo veo que tú trabajas y metes mano. Un muchacho como tú yo estoy buscando. Y entonces empecé a pasarme con él. Y te puedo decir que en menos de 3 meses ya yo estaba controlando el punto. No, yo tuve una experiencia muy marcada en mi vida. El enemigo quiso quitarme la vida en un mes. En Luquillo tuve un accidente de una motora a 160, 170 millas. Uy. En ese mismo mes yo tuve un accidente de un jet ski en la playa de Luquillo, que otro jet ski me pasó por encima. En ese mismo mes se metieron los enemigos y yo iba saliendo de mi casa y me tirotearon, donde el enemigo me decía: ¿qué vas a hacer ahora? La primera visita que tuve en la cárcel me dio mi mamá. El pastor mandó a decir que tenía que caer preso para que oyera la voz de Dios. Punto. Y orándole al Señor, diciéndole al Señor, cuestionando a Dios: pero es que yo no tengo que ver nada con esto, Dios, tú lo sabes. Me hizo una película de toda mi vida. Así mismo es. Y cuando terminó la película me dijo: si te sentencian por todo esto, nunca sales de la cárcel. Ahora da comienzo tu programa del narcotráfico al altar por Maranata 911. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todo ese lindo pueblo que nos ve y nos escucha a través de Maranata TV 911. Gloria al Señor, nos gozamos en esta oportunidad que Dios nos brinda, poder llegar a todos y a cada uno de ustedes a través de esta plataforma, a través de la televisión, con el único fin de ser de edificación a vuestras vidas, que este programa y, ¿verdad?, toda esta programación persigue ser de edificación a los corazones, a la familia. Así que nos gozamos que en esta oportunidad Dios nos permita llegar a todos y a cada uno de ustedes. En esta ocasión con la visita del pastor Joel. Dios le bendiga, pastor. Dios me le bendiga, Angelito. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad que nos da. Un saludo, ¿verdad?, a todos los que están viéndonos, ¿verdad?, por esta emisora. Así que Dios me le bendiga. Esto es otro programa más del narcotráfico al altar. Otra programación más de narcotráfico al altar, que el único fin que persigue es poder de alguna manera brindarle la realidad, lo que son las consecuencias, con lo que hay que lidiar, quizás pudiéramos decir la otra cara de la moneda. ¿Ves? Porque la mayoría de la juventud y de la gente que quizás está enfocado en ese ambiente considera todo el tiempo que sea el aspecto positivo, lo que es alcanzar el dinero, un renombre, un estatus, pero luego vienen unas consecuencias, luego hay unas consecuencias con las cuales les toca lidiar. Es la realidad del asunto. Y qué lindo que tenemos la oportunidad de conocer hombres y mujeres que en momentos dados estuvieron en esa misma circunstancia. Y qué lindo que la mano de Dios los alcanzó y hoy testifican para dejarte saber que el único que pudo cambiar y transformar y de alguna manera cambiar ese resultado de manera positiva ha sido Dios en la vida del hombre. Así que Dios te bendiga, pastor Joel. Nos gustaría que comenzara a compartir con nosotros su vivencia, su experiencia, desde dónde pudiera comenzar a compartirnos lo que es el testimonio de su vida. Amén. Podemos empezar a compartirlo desde mi crianza. Amén. Mi crianza, recuerdo yo que fui criado en la iglesia de Dios Incorporado allá en Guzmán, ¿verdad? Y como todo joven, ¿verdad?, nos llevaban a la iglesia, estábamos en la iglesia, pero vemos donde el enemigo, ¿verdad?, gana ventaja y empieza a engañarnos, ¿verdad? Y a darnos unas ofertas ofertas para que podamos, ¿verdad?, nosotros pues ejercer, ¿verdad?, esas ofertas que nos dan. Y después de haber sido criado en el Evangelio, ¿verdad?, me acuerdo yo que a mi temprana edad, de algunos 12, 13 años por ahí, mi familia se aparta. Familia, el enemigo gana ventaja, ¿verdad?, y se aparta de los caminos del Señor, ¿verdad? Y primeramente mi mamá se apartó, después mis 2 hermanas, que de ellos y mi papá, y hicimos fuerza, pero verdaderamente que ya estábamos mirando, ¿verdad?, lo que era el mundo, lo que eran las tentaciones, lo que era. Y después de haber sido criado en el Evangelio, pues empecé mi vida de mirar al mundo. Y el enemigo empezó, ¿verdad?, a ofrecerme tantas cosas, ¿verdad?, la cual el joven quiere tener.
que inclusive la Biblia por eso es que es clara cuando dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Amén, amén. O sea, él te ofrece un montón de villas y castillas, pero no te dice el final del camino. Amén. ¿Verdad? Y ahí pues fuimos envolviéndonos, ¿verdad? En lo que era en la escuela. Me acuerdo yo que en las escuelas de Río Grande ya no me querían porque era un muchacho problemático, aquel muchacho que estaba en la iglesia, ¿verdad? Que se portaba bien, ahora era un muchacho problemático y en Río Grande no nos querían en las escuelas. Recuerdo yo que ahí de Casiano Cepeda después nos mandaron para La Pedro. En La Pedro también fue un problema para que nos aceptaran. ¿Por qué? Porque ya el muchacho aquel tranquilo ya era un muchacho problemático y le gustaba, ¿verdad?, estar lo que eran los problemas, las peleas. ¿Qué usted entiende que puede haber sido lo que de alguna manera le atrajo, le llamó la atención? Yo diría que más bien es las amistades. ¿Cuál era la motivación exacta? ¿Sabes? Las amistades, ¿sabes? El empezar a pasarte con gente, ¿verdad?, que no hacen cosas agradables ante Dios. Yo recuerdo que siempre mi mamá y mi papá me decían, Joel, salte de esa esquina. Joel, mira, no te pases con esa gente, ¿verdad? Y uno creyéndose el que sabe todo. No, yo sé lo que yo hago, yo sé lo que ellos hacen también, pero yo me cuido. ¿Verdad? Y eso fue influenciando Poco a poco. ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? Y cuando tú vienes a ver, ¿verdad? Está enredado también en ese mismo caminar. Wow. Sigue evolucionando, aparentemente algunos 12, 13, 14 años. ¿Cuándo es que llegas a verte en circunstancias un poco más comprometedoras? Porque entendemos que, claro, comenzaron los problemas y como bien tú nos mencionas, situaciones de escuela, pero entendemos que no se quedó ahí. Esto siguió avanzando porque esa vida inclinada quizá a lo que desagradaba a Dios, pues fue despertando curiosidades en ti. Amén. Sí, seguí, bueno, como dice uno, redándose cada día más, ¿verdad? En lo que era esa vida. Me acuerdo yo que en cuestión de los problemas de escuela empecé entonces a tener problemas con la justicia. Me busqué el primer caso, ¿verdad? Por agresión, ¿verdad? Por estar peleando en la escuela. Después de eso me acuerdo yo que me busqué un segundo caso porque seguía peleando, ¿verdad? Y después pues seguimos, ¿verdad? El enemigo empezó a ponernos en gracia. Con estas personas que ya eran unos veteranos en la delincuencia. Y eso es lo que hace el enemigo, te va poniendo en gracias con ellos. Ellos dicen, mira, pues yo veo algo en ti, yo estoy buscando un muchacho como tú. Y veían en uno ese potencial para poder delinquir y hacer esas cosas que no eran agradables delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Y yo recuerdo, ¿verdad?, que de ahí seguimos, pues yo tratando de cambiar mi vida también, porque sabía que no iba por buen camino. Y me acuerdo yo que yo dije, bueno, pues entonces yo me voy a casar. Porque entonces me caso y me tranquilizo. Me aguanto un poco, muchachos, eso no me aguantó. Y dije, pues cuando vengan los hijos, pues también. Y ahí tuve mi primera hija y tampoco eso me aguantó. O sea, cada día uno se aguanta 2 o 3 meses, pero uno sigue, ¿verdad? Uno sigue buscando, ¿verdad?, ese mundo. Y me acuerdo yo que yo trabajaba en lo secular, ¿sabes? Y en lo secular yo me esforzaba mucho por trabajar y me tenía mis cositas, pero empecé a darle vuelta a donde estaba el punto de droga. Por las tardes yo llegaba a mi trabajo y daba un vueltón para allá, a ver cómo estaban los muchachos, para saludarlos y eso. Y eso creó en mí un despertar para empezar entonces en el trasiego de drogas. O sea, vi cómo esta gente pues no trabajaban, esta gente estaban todo el día por ahí. Y fíjate, Pastor Joel, que de alguna manera me dice, me voy a casar a ver si me tranquilizo, voy a procurar tener hijos, a ver si me tranquilizo. Pues entonces en su corazón había ese interés de quizás frenar un poco, de detener quizás el rumbo que llevaba su vida. Sí, de cambio, acuérdate que me había criado en el Evangelio. Eso es. Siempre había un temor de uno sabía lo que estaba haciendo y ya ver ¿verdad? El desenfreno que uno tenía, pues siempre había ese tratar de cambiar, tratar de frenar, ¿verdad? Me acuerdo yo, en una de las campañas que se dieron en el barrio Bartol donde yo vivo, Gigi Ávila. Y Ávila estuvo allí predicando en una de sus campañas y llamó a un joven por nombre y apellido. Y dijo tantas cosas de aquel joven. Y cuando ya habló, ese joven era yo.
Y aquí hay un hombre que se llama Joel Delgado, la cual si no le sirve al Señor y no le busca de Dios, le va a pasar. Y hizo un sinnúmero de listados que ahora mismo no recuerdo, pero estoy seguro que pasé por todas esas. Y allí yo acepté a Cristo, pasé, ¿verdad? Pero no perseveré. Allí yo pasé con ese miedo, ese temor de que me llamaron con nombre y apellido, pero no perseveré. No perseveré. Y entonces yo estoy seguro que pasé por todas esas, pero siempre hubo ese temor. Siempre hubo ese de tratar de cambiar, pero no podía. Okay. Porque cada día me iba enredando más. Cada día más iba, y el enemigo iba despertando en mí, ¿verdad? Todas estas cosas. Ese interés por estar en esa vida, ¿verdad? En ese mundo. Y por eso fue que ahí entré entonces a dar vuelta por el barrio. Y cuando empecé a mirar y a saludar, me quedaba un ratito. Al otro día me quedaba un poquito más. Y cuando vine a ver, estaba envuelto con ellos ya, ¿verdad? Eran los que nosotros criamos juntos, ¿me entiendes? Y empecé entonces, me acuerdo yo que el que estaba, ¿verdad?, a cargo del punto me dijo, un muchacho como tú yo estoy buscando. Me dijo, muchacho responsable, yo veo que tú no tienes vicio ni nada. Y yo veo que tú trabajas y metes mano. Un muchacho como tú yo estoy buscando, ¿verdad? Y quién no, ya el enemigo había despertado en mí ese interés. Y quién no quería, ¿verdad? Y entonces empecé a pasarme con él, con esa persona. Empecé a pasarme con esa persona y te puedo decir que en menos de 3 meses ya yo estaba controlando el punto. Menos de 3 meses ya yo estaba a cargo del punto de droga. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo vio ese interés en mí. ¿Sabes? Y abrió, porque el enemigo va poniendo en gracia. Y apenas como en 3 meses empecé yo entonces en el trasiego de droga. Ya ahí, Pastor Joel, el panorama cambia. Cambió. El panorama es otra cosa. Ya ahí es muy diferente porque ya hoy los enemigos llegan de gratis. Ya los enemigos no hay que buscarlos, ya los enemigos llegan de gratis. ¿Te viste en esa circunstancia? Sí. Me acuerdo yo que, porque al principio pues todo es color de rosa. Al principio tú empiezas a hacer dinero, empiezas a hacer fama, ¿me entiendes? Todo el mundo te busca, todo el mundo quiere estar contigo, en el corillo. ¿Me entiendes? Pero después por eso es que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Amén. Después pues entonces, me acuerdo yo que empezamos, ¿verdad? A crear fama, a hacer corillo, a hacer como quien dice todo el mundo por ahí, mira, los de Bartolo. Y esto creó, ¿verdad? Una envidia y unos celos entre varios, ¿verdad? Sectores. Y empezó una riña. Y me acuerdo yo porque una de las cosas que el que estaba a cargo de ese sector de donde yo vivía, él había venido de otro caserío. Okay. Y él siempre nos dijo, mira, las guerras no, no, eso no hace chavo, aquí esto es para hacer chavo, ¿me entiendes? Esto no. Y uno como chamaquito, no lo entiende. Muchacho que va a entender, uno está pendiente ahí, no, vamos para adelante, ya, yo no, que ahora uno se cree grande, uno se cree, ¿me entiendes? Ignorancia, ¿verdad? Y ahí entonces es que empiezan los problemas. Ahí es que empiezan los problemas, entonces ya la situación cambia. Ya la situación cambia porque ya entonces ya el dinero que se hacía ya no se hace. Ya todas las cosas van cambiando. Y me acuerdo yo que a mí Dios empieza a ministrarme. En ese momento mi madre se reconcilia con el Señor. Y empieza a decirme, mira Joel, el pastor tiene una inquietud contigo, busca de Dios, chaco, que yo quiero que tú vayas a la iglesia y como nosotros, como todo joven ignorante, sí, yo voy el domingo, yo el domingo voy. Y siguieron pasando domingo, ¿verdad? Y Dios iba inquietándome. Yo me acuerdo, Angelito, que mientras entonces explotó una guerra, ¿entiendes? Explotó una guerra y yo me acuerdo que todas las noches yo en mi cama lloraba. Decía, Señor, tú sabes que lo que hago es porque estoy envuelto, ya yo no puedo dar para atrás, vuelta atrás. Pero el día que te sirvo de verdad. El día que te busque, te voy a buscar de verdad. Y fíjate, Pastor Joel, que bueno que usted comenta eso. Porque fíjate, hay gente que le gusta proyectarse con tanta, pudiéramos decir, altanería o prepotencia. Proyectándose como que olvídate de eso, ellos tienen el control. Y la realidad es que en el silencio de la noche, de la habitación, dieran lo que fuera por salir del panorama que están viviendo, porque
La realidad es la incertidumbre que están viviendo. Tú sales y no sabes si regresas. Si están aquí, pueden caerla donde yo estoy. Y en esa incertidumbre se vive. Y la realidad es que los que saben, saben. Los que han vivido esa etapa en su vida, saben. Y eso no se le desea a nadie. Que la realidad es que ahí es donde realmente cambia el panorama, donde ya la importancia no es el dinero, donde ya la importancia no son las casas, ni son... La importancia es tú mantenerte vivo. Es lograr ver el día de mañana, lograr seguir de pie. Esa es la realidad la otra cara de la moneda pudiéramos decir así, de lo que es el ambiente de la calle. Sí, porque ya se acabó el chuleo, ya se acabó el presentarte donde quiera, ya se acabó todo eso, ¿sabes? Y ahora es como tú dices, ¿sabes? Guardarse de uno, de no perder la vida, ¿sabes? Y en eso se basa muchas veces, ¿verdad? La película que vive mucho, Eso es. ¿verdad? En cuestión de fama, dinero, lujo, pero a la hora de la verdad, el enemigo lo que quiere es matar, buscar y destruir. O sea, al final del camino lo que quiere es matarte. Y inclusive en el día de hoy me preguntaron, yo estaba en un lugar y me preguntaron, fíjate, ¿qué te llevó a ti a ser el delincuente? ¿Qué te llevó? Y yo le estaba diciendo eso, las mismas amistades y el mismo enemigo, ¿verdad? Cegándote. Ahí es que tú llegas a eso, ¿verdad? Y entonces ya está metido uno. ¿Qué uno va a hacer? Pues uno no puede dar vuelta atrás porque entonces se te cae el ranking ese, se te cae el nombre. Verá qué cobarde, no te deje, no, y el enemigo ahí tirando. Y yo recuerdo que siempre, ¿verdad? Dios siempre fue tratando conmigo. Porque en muchos momentos Dios me hablaba a través de una ancianita. Amén. Dios me hablaba a través de alguien que me decía, mira, Dios tiene propósito contigo, ¿sabes? Pero tú en ese mundo no lo entendías o lo oyes un momentito y sigue tu vida, ¿me entiendes? Sigue por ahí uno haciendo lo que no tiene que hacer. Pero siempre le decía al Señor, el día que te sirvo de verdad. Pastor Joel, llegaron a caerse amistades en ese ambiente, llegaron a caerse amistades, llegó a caerse gente cercana. Sí, mira. Donde tú te pararas ahí, no sé si tuviste la oportunidad de ir, hay veces que se puede, hay veces que no se puede. Y tú decir, así de serio está este asunto. No, yo tuve una experiencia muy marcada en mi vida. Yo recuerdo que el enemigo quiso quitarme la vida en un mes. Mira, yo tuve un accidente de una motora en Luquillo. En Luquillo tuve un accidente de una motora a 160, 170 millas. Uy. La motora se quemó y todo. En ese mismo mes yo tuve un accidente de un jet ski en la playa de Luquillo, que otro jet ski me pasó por encima, clavícula partida, inconsciente en el agua, cuando abrí los ojos estaba en Fajardo. En ese mismo evento, en ese mismo mes, se metieron los enemigos y yo iba saliendo de mi casa y me tirotearon el carro en el cual yo andaba y recibí unos impactos de bala en un brazo, en la frente, en un pie, donde el enemigo me decía, ¿qué vas a hacer ahora? Y hoy puedo decir que era la voz de Dios que me decía, sigue corriendo que todavía hay esperanza. Wow. Se me fueron detrás, Angelito. Y cuando miro así, pan, con un escopetazo en la cara, caigo al piso y esa voz me decía, ¿ahora qué vas a hacer? Vuelvo y la voz de Dios que me decía, sigue corriendo que todavía hay esperanza. Wow. Esto pasó todo en un mes, Angelito. Cuando habla de los caídos, me recuerdo yo que usted sabe que en esto de la calle, pues algunas cosas uno las sabe y otras no. Pues y yo vi a donde los muchachos cuando estaban en el corillo le dije, mira, nos informaron de algo, que esta gente vienen por ahí, que van a hacer algo, ¿qué vamos a hacer? Y ellos se quedaron pues relajando ahí. Y yo me acuerdo que yo le dije a dos amigos míos, vámonos de aquí. Y eso fue llegando a mi casa, Angelito, oí el prrrr, llegando a mi casa. Cuando viro para allá, para atrás, me acuerdo yo llegué, allí se había hecho una masacre, habían matado a 3 ese día. Cuando yo llego allí, de tanto coraje que yo tenía, porque yo 15 minutos antes le había dicho, vámonos. Sí, te lo dije. Chicos, vámonos de aquí, si no van a hacer nada, pues vámonos, ¿me entiendes? ¿Sabes? Y ver a aquellas personas, entre ellos, ¿verdad? Gente que uno de ellos no tenía que ver nada.
yo tenía un coraje tan grande. Yo me acuerdo que Dios me dio una experiencia ahí, Angelito. Dos de ellos eran hermanos. Dos de ellos eran hermanos. Y cuando llegó su familia, yo me acuerdo, yo estaba pegado a una pared, a una verja bien así, bien enojado. Y cuando ellos llegaron, Dios me saca y me veo que el que está en el piso soy yo. Y yo arreguindado así de la verja, bien, como bien enojado. Dios me dice, esa podría ser tu familia. Uh-huh. Esa podría ser tu papá, tu mamá. Dios, yo viendo toda esa visión ahí, que puedo decir que era Dios ahora, ¿me entiendes? En ese momento yo no lo entendía. Y me dijo, pero yo te he cuidado, yo te he guardado. Ay, yo te he protegido. Porque había una madre que estaba orando, clamando al Dios del cielo. Y aquella escena fue tan impactante, ver a esta familia, verle, ¿sabes? Fue tan duro, que ahí nosotros decidimos. Como aquí está, esto está malo, ¿sabes? Vamos a desistir de esto. ¿Entiendes? Y ahí fue que empezamos entonces a desistir, a tratar de aguantarnos. Entonces, pues ahí nos dividimos, unos para aquí, unos para allá. ¿Verdad? A mí yo me acuerdo que el juez Saavedra, cuando menor, te había hablado de que había cogido con la justicia. Cuando menor, él me dijo, yo voy para los mayores, pero yo no te quiero ver por allá. Pasaron 3 años y ahí fue que me cogí un caso de mayor. Y después de 3 años el juez Saavedra me dijo, el que yo te dije a ti, me dio otra oportunidad y me dio una probatoria. Y después de esa probatoria, ahí es que entonces, después de esto, me acusan de un intento de asesinato. Después de la guerra, después de ese revolución de la guerra, me tranquilizo, me quedo en el barrio, uno no puede salir ni nada. Me quedo en el barrio y ahí entonces, como esto es crea fama, acuéstate a dormir. Pues entonces le dieron una pela a un chamaquito y nos culparon a los del barrio. ¿Y quiénes quedaban en el barrio? 3. Pues en ese me fui yo enredado. Y me acuerdo yo que entonces yo tenía la probatoria. Y en la primera vista me dice el abogado, mira, cambiaron la sala. Y cuando cambiaron la sala, que fuimos para la nueva, cuando dicen puestos de pie, que el juez Saavedra va a entrar. Y, ay, mamá. Y cuando él me mira, me dijo, ¿tú aquí otra vez? Y me dijo, desde hoy eres mío. Era la voz de Dios. Ya. Se acabó el asunto. Se acabó el asunto. Y de allá me bajó para acá y me dijo, siéntate aquí. Desde hoy eres mío. Punto. Se acabó. Me acusaron de intento de asesinato. Yo no tuve que ver nada con eso. Y me acuerdo yo que yo orando en la cárcel orando, me convertí a los 6 días de confinado. La primera visita que vino... Desde hoy eres mío. Desde hoy eres mío, dijo el Señor. La primera visita que tuve en la cárcel me dio mi mamá. El pastor mandó a decir que tenía que caer preso para que oyera la voz de Dios. Punto. Se acabó. Me convierto a los 6 días de confinado y orándole al Señor, diciéndole al Señor, cuestionando a Dios, pero es que yo no tengo que ver nada con esto, Dios, tú lo sabes. Me hizo una película de toda mi vida. Así mismo es. Toda mi vida. Y orando. Y cuando terminó la película me dijo, si te sentencian por todo esto, nunca sales de la cárcel. Declárate culpable. Mi misericordia. La misericordia de Dios. Ahí levanté las manos y me declaré culpable. Tuve 4 años y 10 meses por ese caso, preso. Pero le di gracias a Dios de ese tiempo que estuve allí preso. Amén. Allí Dios empezó a tratar con mi vida de una manera especial. Allí Dios empezó a hacer cosas maravillosas. Qué lindo. Yo me acuerdo que uno de mis inspiraciones era Alfonso. Qué gloria a Dios. Alfonso ya había salido y lo oíamos por la radio. Y allí Dios nos abría puertas por los módulos, predicar por los módulos. Bueno. Angelito, yo no sabía mucha palabra, pero yo testificaba de que Dios cambiaba, de que Dios transformaba, de que Dios era real. Aleluya. De que no era el lugar donde uno estaba, uno podía ser libre. Qué lindo. ¿Sabes? Y eso es lo que yo hacía por toda la cárcel, testificando y predicando. ¿Verdad? El enemigo me quiso quitar la vida. Me acuerdo yo una expresión de un pastor cuando después que salí me dijo, el enemigo te quiso matar, pero Dios te preservó la vida para bien en la cárcel. Eso es. Hoy en día, ¿verdad? Muchos de mis amigos no pueden contarlo. Amén. Y eso es lo triste de la historia, ¿verdad? Y de que muchos de mis amigos ya no lo pueden contar, pero yo soy de los que creo, Angelito, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Aquellos que Dios le permite caer preso es que la misericordia de Dios se extiende. Óyelo. Se extiende. O sea, y si la misericordia de Dios se ha extendido, ¿verdad? Para contigo, para conmigo, nosotros tenemos que aprovechar.
Ya yo sabía que Dios me había cuidado, me había guardado. Desde hoy eres mío. Desde hoy eres mío, dijo el juez. No sabiendo que era Lo usó Dios. instrumento de Dios. Oye, Qué linda. mira, me acuerdo yo que metí 3 abogados, que cada vez que entraban los abogados decían, ¿y de quién son esos abogados? Ajá. Y como yo pensaba que yo era inocente de ese caso. Claro. Y metiendo chavo. Los abogados en un momento dijeron, No hay chance. mira, esto está bien malo. Pues si ya Dios había dicho que Punto. desde hoy eres mío. Y me acuerdo yo y después contigo eso, él trabajó conmigo, porque me dieron 10 años de sentencia por ese caso, porque yo me declaré culpable. Y me dijo, mira, Joel, yo voy a bregar contigo, te voy a dar todo el tiempo que estuviste en la calle, te lo voy a bonificar. Mira eso. Y me quedaban 3 años y eso, pues, entonces por eso fue que me dieron 13 años. Y ahí, ¿verdad? Fue el propósito de Dios y ahí Dios empezó a obrar en mi vida, en la cárcel. Y aquello fue una escuela para mí. Me acuerdo que en la 308 levanté mis manos. Cuando llegué allá a la 308, sí, porque la película no te cuentan eso. Óyelo. Cuando llegué allí a la 308 de Bayamón, donde en una celdita tan chiquita hay como 50 y pico de presos, rompiendo vicios. Uy. ¿Ah? O sea, vomitando, haciendo de todo allí. Donde tú te metes en esa celda que tú dices, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Sabes? Y allí yo me acuerdo que yo me encontraba en un cono, y cuando tú te encuentras en un cono, tú lo que estés apretado, y el único remedio lo que hay es que mirar para arriba. Y allí, Angelito, Dios me dijo, Joel, todavía hay una esperanza. Qué lindo. Y ahí fue yo y le eché mano a esa palabra. Y me convertí en la cárcel. Yo no tuve una visión de que me fui para atrás, ni que veía ángeles, ni nada. Yo me acuerdo que yo levanté mis manos y me fui para la celda. Pero empecé a ver cómo Dios empezó a cambiar mi corazón. Amén. Cómo Dios empezó a cambiar mi mente. Eso es. Me acuerdo yo que mi esposa me decía, este es porque está preso, ahora se convierte para que yo no me vaya a correr. ¿Entiendes? Para que yo no lo deje. Pero ella misma empezó a testificar y ver, dice, que veía cómo era que yo había cambiado ya la forma de pensar, la forma de hablar. ¿Entiendes? Y Dios sigue haciendo esa obra en mi vida en la cárcel. O sea, yo le doy gracias a Dios porque estuve preso. Pero eso no es lo que te cuenta el enemigo. El enemigo no te cuenta eso. El enemigo no te cuenta que debe explotar una guerra al final del camino. El enemigo no te cuenta que vas a hacer unos años en la cárcel. Eso. Que todos los que aquellos decían, no, estamos contigo, vamos para adelante, muchachos, vamos hasta el final. Se quedaron todos. Y esto yo lo testifico. Yo me acuerdo que había uno de los adictos en el barrio. De estos que tú dices, echa para allá, que mira, muévete de ahí, que cuando mi papá, después yo estuve preso, fue a la tienda, ese adicto fue que le dijo, mira, toma estos 10 pesos para que le lleve algo a Joel. Más nadie. Recuerdo yo que hace unos meses atrás pasó por casa. Wow. Y me dijo, Joel, tú no tienes nada por ahí. Y yo le dije, ¿te acuerdas los 10 pesos que tú le diste a mi papá? Aquí te los devuelvo. Ahí está. Tómalo. Ahí está. Sí, porque se van los amigos, se va todo el mundo. Aún los familiares, si no le hace mucho daño, se van. Porque es que algunas veces nosotros pensamos, ¿verdad? Que no hacemos daño y hacemos daño increíble. Y fíjate qué tremendo, Joel, que hay gente que nos está escuchando allá en las instituciones penales que van a poner este programa, Maranata TV 911 del narcotráfico al altar, y tú logres entender que quizás tú estás ahí en esa institución, quizás estás haciendo tiempo, y quizás puede ser el caso que del pastor Joel. Yo no tuve nada que ver con lo que me sentenciaron, pero más sin embargo, Dios quiere que tú lo logres ver como una oportunidad que Dios te brinda, como una preservación de lo que es tu vida, que aún en ese panorama donde tú te encuentras, Dios lo que te está mostrando es su misericordia, que todavía hay esperanza, que quizás si tuvieras en la libre comunidad, tú hubieras muerto. Si tuvieras en la libre comunidad, ya hoy Satanás hubiera acabado de hacer contigo lo que él hubiera querido. Pero qué lindo que hoy tú tienes la oportunidad de escuchar este testimonio, esta palabra, y tú logres entender que todavía hay esperanza, que hay una voz de Dios que te dice, desde hoy eres mío, aleluya, amén. O sea que Dios te va a echar mano, que Dios va a poner su mano arriba de ti, aleluya, con el único fin de cumplir contigo conforme a lo que ya Dios ha hablado. Y qué lindo que hoy tenemos la oportunidad de compartir con el pastor Joel. Hemos tenido la oportunidad de visitarla ahí en su congregación, una congregación muy linda, aquí en Río Grande, en Luquillo. Gloria al Señor. Y qué lindo ver lo que Dios ha logrado hacer, lo que el poder de Dios ha logrado hacer, mientras quizá
que por su mente le pasó que moría en la calle, que terminaba en una institución, o cuántas cosas el enemigo te puede susurrar a la mente, pero hoy está viendo florecer, hoy está viendo cumplido todo lo que Dios le ha hablado. Y qué lindo que usted logre entender, amén, que Dios no hace excepción de personas, que el que pide recibe, que el que busca halla y el que llama se le abre. Esta tarde, esta oportunidad, queremos que tú lo veas como una alternativa, una salida, una respuesta a lo que quizás tú puedes estar viviendo. Amén, Pastor Joel. Amén. Así mismo es, ¿verdad? Entiendo yo de que es una oportunidad que Dios le da a aquellos confinados, ¿verdad? Que están viéndonos o escuchándonos, porque es que ahí Dios te preserva la vida. Amén. ¿Verdad? Y Dios me preservó la vida allí en la cárcel, trató conmigo. Y en el momento de Dios salí de la cárcel. En el momento de Dios me acuerdo yo que salí de la cárcel del Zarzales. Y Dios empezó a hacer cosas maravillosas. Qué bueno. Angelito, Dios me había hablado a mí del pastorado cuando yo me convertí, convirtiéndome en la cárcel. Gloria a Dios. Me dijo, te he llamado y me explicó el llamado. Pero me dijo, primero vas a salir como evangelista. Amén. Y me acuerdo yo que cuando salí de la cárcel empecé, ¿verdad?, a evangelizar, a testificar lo que Dios había hecho conmigo. ¿Verdad? En la cárcel me acuerdo yo que me decían, sí, porque los que te conocen después van a ser los que te van a señalar. Adiós, pero ven acá, tú no eras bravo en la calle. Adiós, pero ven acá, en la calle tú eras bravo y ahora estás buscando de Dios. Ahora tienes miedo, cobarde, me decían. Porque buscar a Dios en el ámbito de algunos, ¿verdad?, puede ser como símbolo de debilidad. Un acto de cobardía. Un acto de cobardía. Pero la Biblia dice que es mejor perro vivo que león muerto. Y qué lindo que hoy podemos ver eso cumplido, Pastor Joel. Amén. ¿Y cuántas cosas pudieras contar de todo este resultado que has visto de Dios? ¿Qué ves ahora cuando ves tu familia? Que miras para atrás y ves tanta gente que quizás se quedó en el camino. Cuánta gente que quizás las instituciones siguen su vida en un círculo vicioso. ¿Cuánta gente hay que te puedes encontrar que te dice, muchacho, todavía tú estás en lo mismo? Es lo mismo. Todavía tú estás estancado en lo mismo. Todavía hay gente así. Mira, Dios transformó mi matrimonio. Amén. Transformó mi matrimonio. Yo voy para 35 años de casado. Gloria a Dios. Con mi esposa, la hermana Damari, ¿verdad? 35 años ella está ahí conmigo. Transformó mi matrimonio, transformó mi familia. Todos mis familiares vinieron a los caminos del Señor. Wow. Una vez que nos convertimos. Dios empezó a hacer cosas maravillosas. Cuando el hombre decía que no se podía, cuando el hombre decía que, me acuerdo yo que le decían a mi papá, cuando salga te lo van a matar en la calle. Eso vuelve a lo mismo. ¿Sabes? Y ver cómo es que Dios, ¿verdad?, ha cumplido y ver el resultado que Dios ha hecho. ¿Sabes? Es algo maravilloso. Por eso es que nosotros no nos contaron, nosotros lo hemos vivido en carne propia. Eso ¿sabes? es. De que verdaderamente Dios cambia, transforma. Amén. Y le da oportunidad al ser humano, ¿sabes? Cuando la gente decía que no había esperanza para mí, Dios me dio esperanza. Aleluya. Dios me dio vida, ¿sabes? Y hoy en día puedo ver los resultados, ¿verdad? Estuvimos 12 años de ministerio. Me acuerdo yo que el ministerio se llamaba De lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Viendo iglesias, a la cárcel. Dios me abrió puertas en la cárcel. A los 2 años rápido de haber salido. Ajá. ¿Sabes? Y empecé a ir a la cárcel a testificar lo que Dios había hecho. Y después de 19 años, Angelito, después de 19 años, ¿verdad? Dios me llama, me dice, ahora vas a pastorear. Y entonces ahí ya ahora vamos para 10 años casi pastoreando, Wow. ¿verdad? Y ver cómo Dios restauró mi familia. Hoy en día Dios nos ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de tener un taller, o sea, de ser una persona de bien. Amén. ¿Sabes? Lo que el enemigo decía que no se podía, Amén. se pudo en Cristo. La Biblia dice es clara cuando dice que aún sus enemigos. Amén. Me acuerdo yo que los enemigos míos, ¿verdad?, que me querían quitar la vida. La Biblia dice bien claro que cuando los caminos del hombre son agradables ante la presencia de Dios, aún a sus enemigos están en paz con él. ¿Sabes? Y Dios me puso en gracia con toda esta gente que me querían matar. Amén. ¿Sabes? Porque eso es lo que hace Dios. Eso. Y hoy en día le puedo decir, le doy gracias a Dios porque Dios restauró todas las cosas. Hoy en día duermo tranquilo.
hoy en día puede ser de bien a otro. Eso es. ¿Sabes? Y eso es lo que Dios quiere para las vidas. ¿Sabes? Si Dios te ha dado la oportunidad, aprovéchalo, porque Dios me dio la última que te doy. Pues yo dije, si esta es la última, hay que aprovecharla. Eso es. ¿Sabes? Y cuando me decían cobarde por yo buscarle a Dios, decía, no olvídate de eso. Dios me reveló a mí que era la última. Amén. Pues, ¿sabes? No hay no hay vuelta atrás. Eso. Me he encontrado gente por ahí que me dice, mira, y todavía tú eres cristiano. Todavía tú le sirves a Dios. No, pero si yo hice un pacto con Dios hasta que Cristo viniera o hasta que me alcance la muerte. Amén. ¿Sabes? Y eso es lo que hacemos. Nunca se me olvida, y quiero certificar esto, que en la cárcel nosotros íbamos por los módulos a predicar. Y en uno de los módulos se paraba uno de estos líderes. Se paraba así enfogonado como que a intimidarnos. Y cada vez que entramos en ese módulo se paraba así intimidado a intimidarnos. Yo seguía predicando, tirando para adelante. Y siempre y Dios lo estaba usando para él escuchar esa palabra, tenía que pararse ahí y escucharla. Un día estoy en Carolina, en un compromiso. Y cuando estoy ahí en Carolina, me toca una persona por detrás y cuando me viro, me dice, he aquí los productos de aquellas predicaciones. Wow. ¿Te acuerdas cuando yo me paraba a hacerte frente? Era Dios usando eso mismo para entonces después dar fruto, ¿sabes? Y ver cuánta gente, ¿verdad? Uno ha sido de bendición. Eso es. ¿Sabes? Le damos toda la gloria y la honra al Señor. Hoy en día la gloria es del Señor, ¿verdad? Tenemos un matrimonio estable, ¿verdad? Por 35 años. Qué bueno. ¿Sabes? Una familia estable, ¿sabes? Y le damos la gloria al Señor. A los enemigos Dios los puso en gracia, ¿verdad? Y hoy en día, ahora mismo con Humberto el Indio, como todos conocemos, ¿verdad? Nosotros tuvimos diferencia con Berto y hacen uno, yo diría un tiempito atrás tuvimos que salir también, ¿verdad? Amén. Testificando, ¿sabes? Y eso es lo que hace Dios. Acerca del perdón. ¿Sabes? Acerca del perdón, acerca de todo, porque es que de eso se trata. ¿sabes? Amén. El cambio es total. Amén. ¿Sabes? No importa lo que uno haya hecho, no importa lo que el enemigo te haya llevado, hay un Dios que perdona, Amén. no importando lo que tú hayas hecho. Y otra cosa es, ¿verdad? Dios te pone en gracia y hay un perdón que es genuino. Eso es. ¿Sabes? Y ver todas estas cosas es algo maravilloso. Ver gente que todavía siguen en lo mismo y digo, wow, pero ¿sabes? No hace mucho uno de amigos míos volvió y lo cogieron los guardias. Y digo, wow, mano, ¿sabes? Viendo ya, yo creo que en la ignorancia uno hace esas cosas. Ajá. ¿Me entiendes? Pero ya uno después de tener experiencia, la vida lo ha marcado de tal manera. Sabe que es una oportunidad que Dios le ha dado. ¿Sabes? En vez de aprovechar el momento y el tiempo. Pero puedo testificar, Angelito, que la mejor decisión que tomé fue servirle a Dios. Aleluya. Aceptar a Cristo como mi único y exclusivo Salvador. Sigue uno cosechando ¿Sabes? bendiciones. Cosechando bendiciones, ¿verdad? Dios abriéndole puertas, ¿verdad? Y hoy podemos testificar de que Dios es real. Pastor Joel, si usted tuviera la oportunidad de hablarle a un joven que está ahí en esa, pudiéramos decir, en ese viaje, en ese pensamiento, 13, 14, 15, 18, 19 años, en esa película, ¿qué pudiera decirle el pastor Joel para procurar hacer entrar en razón a ese joven? Pues mira, que el final no es agradable. Es muerte. Que todavía está a tiempo de abrir los ojos. Eso es. Todavía está a tiempo de salir de esa condición. Es mentira del diablo que te dice tú no vas a poder salir, tú no vas a poder cambiar tu vida. Eso es. Si tú le das una oportunidad a Cristo de verdad, chocas con la cruz, Dios va a transformar, cambiar tu vida. Y esa película, porque es una película de hacer fama y tener dinero, es una película, ¿verdad? La cual tiene un final desastroso. Por lo tanto, yo te aconsejo de que busques de Dios, que le dé una oportunidad a Dios de verdad, para que tú veas cómo es que Dios va a transformar tu vida. Porque el final del camino es desastroso. ¿Sabes? Es muerte o es la cárcel. Y no lo va a sufrir solamente él, sino también todos los que lo aman. O familiares, porque es que algunas veces nosotros caemos presos y creemos que dejamos $1,000,000 en la calle. Empezamos a exigir y empezamos. Yo me acuerdo que mi esposa estuvo cárcel por cárcel sábado tras sábado. Wow. Mis hijos, sábado tras sábado, visitándome cárcel por cárcel. Mi esposa no fallaba un sábado. ¿Qué sentía el pastor Joel quizás al ver sus hijos entrar a una institución a verlo, tu esposa, quizás a veces que vienen con cositas, que vienen con tantas cosas a verte? Mira, Angelito, algunas veces sentí hasta vergüenza. Tú sabes lo que es ellos pasando por ese proceso. Porque el familiar sufre más que nosotros que estamos allí. O sea,
Yo me acuerdo que yo tuve que decirle a mi esposa, mira, esta muchacha hay que decirle la verdad desde el principio, ¿verdad? Porque cuando al principio mi esposa le ha dicho, no, que papi está trabajando. Ay, que papi, pero después la cosa va cambiando. Y una vez que yo me convierto, yo le digo, no, hay que hablarle la verdad. Hay que decirle que papi está preso y el por qué está preso. ¿Por qué? Porque eso le hace daño. Entonces los amiguitos, los primitos, dicen, no, tu papi lo que está es preso. ¿Sabes? Entonces ellos no pueden entender eso. Yo lo senté un día y le expliqué. Le oré al Señor y le expliqué. Oye, Angelito, de ese día en adelante, gracias a Dios eso no le hizo daño. Fueron niños de alto honor. Bueno. ¿Sabes? No hubo problemas en la escuela ni nada, ¿verdad? ¿Sabes? Y ver cómo es que Dios obró, ¿sabes? Verdaderamente el sufrimiento que ellos pasan es fuerte. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Sabes? ¿Qué es lo que dejamos atrás? ¿Sabes? La familia, los hijos, eso los padres. ¿Sabes? Mi mamá nunca pudo ir a una vista mía, no podía verme esposado. Wow. ¿Sabes? Entonces el sufrimiento, por eso es que hoy en día yo no es que voy a recompensar, pero los trato de una manera, ¿verdad? Para que ellos se sientan orgullosos ahora. Amén. Pero para aquel tiempo fue una vergüenza ver a mis hijos, ver a mi familia, ¿verdad? Poder pasar por ese proceso que me lo busqué yo. Eso es. ¿Sabes? Y es algo fuerte. Y qué lindo que Dios permite que todo esto, hermano, se pueda llevar a ustedes, se pueda llevar a un lente, para que usted logre entender que esta es la realidad del asunto, hermano. Estas son las consecuencias. Esta es la otra cara de la moneda, la que de primera intención no se considera, no se toma en cuenta, pero que a fin de cuentas va a ser el resultado que vas a hallar. Gloria a Dios por Jesucristo, que esta programación te sirva de bendición, te sirva de edificación, te sirva para abrir los ojos, que busques para arriba. Amén. Que lo que te ofrece el mundo es efímero, es pasajero, pero lo que Dios nos ha prometido es para siempre, es para toda la vida. Y qué lindo que hoy la cosecha de bendiciones que ha podido ver el pastor Joel, amén, en las manos de Dios, pudiéramos decir que no se la debe a nadie, se la debe al Dios eterno, que fue el que le dio, amén, de su misericordia, de su favor, y hoy le ha permitido disfrutar de tantas cosas que si le preguntáramos si hubieran pasado por su mente, quizás no los hubiera considerado. Pero ese es el resultado de nosotros buscar a Dios. Por eso qué lindo que usted permita, le dé la oportunidad a que Dios haga contigo y conmigo conforme al plan y el propósito soberano que Dios ha planificado para con nuestra vida. Que este testimonio sirva para abrirte los ojos y despertar esta realidad. Amén. Y mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Pastor Joel, unas últimas palabras. Amén. Dios me le bendiga a todos, ¿verdad? Le doy un saludo, ¿verdad? A la Iglesia de Dios Incorporada de Río Chiquito, ¿verdad? A los hermanos allá en Luquillo. ¿Y qué te podía decir? Dios ha sido más que bueno. Amén. Dios ha sido más que misericordioso y clemente. Y nunca jamás pensé, Angelito, conforme a la vida que llevaba, que hoy en día Dios me iba a dar la oportunidad y el privilegio más grande que yo creo que puede tener el ser humano de ser un ministro. Gloria a Dios. De la palabra de Él. Eso es. O sea, le damos toda la gloria a Dios. Yo creo que nunca pensé. Amén. Pero a Dios le plació. Eso Mientras los hombres veían muerte, Dios vio en mí, ¿verdad? Una oportunidad para poder ser útil en sus manos. Amén. Le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Y hoy en día le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Por esta bendición. Y yo quiero hacer eco de las palabras del juez. Desde hoy eres mío. Desde hoy eres mío. Que tú, que nos estás viendo en tu hogar, que estás lidiando con cuántas cosas, cuántas batallas, quizás cuántas ataduras, tú logres entender que Dios dice, desde hoy eres mío. Dios quiere echarte mano. Y qué lindo, amén, que Dios nos corona de favores y de misericordia. Amén, mis hermanos. Padre, te adoramos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias por esta oportunidad preciosa que nos permite llegar a la familia, a los hogares, esperando que este testimonio, esta palabra que tu Hijo ha compartido en esta poderosa ocasión, sea, amén, por motivo de transformación, de cambio y de renovación del entendimiento de todos aquellos que nos escuchan. Que tú edifiques tanto al joven como al adulto, Dios mío, y que tu Espíritu Santo cumpla la obra, el propósito por el cual tú has compartido este testimonio. La gloria y los méritos, mi Señor, son para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Así que Dios te bendiga, Pastor Joel. Dios me le bendiga, Angelito, y gracias por la oportunidad amén. que me han dado. Dios le bendiga. Dios bendiga a toda esa linda audiencia que nos ve
y nos escucha a través de Maranata TV 911. Esto es otro programa más del narcotráfico al altar. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.